Si Dios ya decidió quién será salvo y quién no, entonces, ¿qué sentido tiene el libre albedrío? ¿Realmente el hombre tiene opción alguna? ¿O será que esta doctrina ha sido malinterpretada? Hoy vamos a analizar la elección incondicional. ¿Es realmente bíblica o es una idea impuesta sobre la escritura? Prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy podría cambiar la forma en la que ves la salvación para siempre. Mi nombre es Salatiel Garza, ministro y maestro en preparación. Y si quieres saber el error que se comete con la elección incondicional, te invito a que te quedes hasta el final de este video. Así que vamos a comenzar. La doctrina de la elección incondicional es uno de los 5 puntos calvinistas, donde ellos creen que Dios eligió a algunas personas para salvación, pero a otras personas las ha elegido para condenación, sin basarse en nada previo que haya sucedido antes. Únicamente Dios, por su propia voluntad, los elige, ya sea para salvación o para condenación. Y al mismo tiempo, esta doctrina defiende que el hombre no cuenta con un libre albedrío como tal. Esta doctrina cree que el hombre no cuenta con ese libre albedrío, porque Dios tiene control de todas las cosas, incluso de cada una de las decisiones que toma cada hombre. Sin embargo, es importante tener algo en cuenta, que aquellos que defienden este tipo de pensamiento lo hacen solamente apelando a algunos versículos bíblicos que indican que Dios elige a ciertas personas. Sin embargo, dejan a un lado todos los demás versículos que demuestran que el hombre en realidad tiene un libre albedrío que ha sido dado por Dios. Teniendo esto en cuenta, en este video nos estaremos basando en 2 puntos principales acerca de la elección incondicional, que es el segundo punto de los 5 puntos calvinistas. El primer punto será: ¿qué enseña el calvinismo acerca de la elección incondicional? Y el segundo punto será: evidencia bíblica sobre la responsabilidad que tiene el hombre y el llamado que hace Dios a la humanidad de manera universal. Bien, así que pasemos a nuestro primer punto. ¿Qué enseñan los calvinistas sobre la elección incondicional? Para poder entender mejor cómo los calvinistas entienden la elección incondicional, que es el segundo punto de los 5 puntos calvinistas, es necesario entender en qué consiste el primer punto, que es muy fundamental. Y el primer punto habla sobre la depravación total del hombre, el cual indica que el hombre es completamente depravado. Y como es depravado, no puede hacer completamente nada para acercarse a Dios. Y cuando se dice nada, es literal nada, que ni siquiera tiene la capacidad de creer el evangelio, aunque le sea predicado. Así que, como se encuentra el hombre perdido, entonces Dios es quien tiene que elegirlo, dándole el don de la fe para que pueda creer. Y esto se basa en uno de los principales versículos que utilizan los calvinistas para respaldar este punto, que es Efesios 2:8, el cual estaremos tratando un poco más adelante acerca de este versículo, el cual dice que porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Así que utilizando este versículo, ellos dicen que después de que Dios da el regalo de la fe a las personas elegidas, una vez que ya creen, porque se les ha dado el don de la fe para que crean, ya es salvo para siempre, solamente por la razón que es que Dios lo ha escogido de manera
incondicional. Así que vamos a seguir viendo algunos de los versículos más comunes que utilizan los calvinistas para poder defender este punto de la elección incondicional. También tenemos el versículo de Efesios 1 del 4 al 5, el cual dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en el amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Sobre este pasaje dicen que Dios escogió a individuos antes de la fundación del mundo, sin que ellos hicieran nada, y no hay mérito que el humano pueda realizar para que sea posible, pues Dios basa su elección en la soberanía, que es otro de los puntos que más defienden la doctrina calvinista acerca de defender completamente, estar defendiendo la soberanía de Dios, lo cual es realidad, pero lo hacen con un pensamiento preconcebido de que Dios es soberano, y sobre ese pensamiento preconcebido tratan toda la demás doctrina de la Biblia, sin tomar otros pasajes que nos hablan acerca de quién es Dios y cómo Él se comporta con su creación. Y otro de los pasajes que utilizan es Romanos 9 del 11 al 16, que dice: pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia de quien yo tenga misericordia, y me compadeceré de quien yo me compadezca. Así que no depende de quien quiere, ni de quien corre, sino de Dios que tiene misericordia. Acerca de este pasaje basa mucha también de su doctrina, porque dicen que Dios eligió a Jacob antes que a Esaú, antes de que nacieran, sin considerar sus obras. Así que con esto dicen que la elección depende únicamente de la gracia que Dios desea dar a las personas sobre su soberanía. Otro de los pasajes también que utilizan es el Evangelio de Juan 6:44, que dice: ninguno puede venir a mí sin que el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Sobre este pasaje dicen que el ser humano no tiene la capacidad de aceptar a Cristo o de acercarse a Él por su propia decisión, sino que es Dios quien se acerca a Él y lo atrae a Cristo. Así que solamente aquellos que el Padre elige y atrae a Cristo son los que verdaderamente son salvos. Tal postura que estamos analizando suena muy lógica y suena muy convincente, pero ¿qué dice en realidad la Biblia? Muchos de los textos que utilizan, en lo personal, pienso que son malinterpretados. Y no estoy diciendo ni creo que los que se consideran calvinistas o como teólogos reformados sean malas personas, no, al contrario. Creo que en realidad también son creyentes en Cristo, que creemos en un mismo Señor y en un mismo Salvador, y que somos hermanos en Cristo, y que ellos tienen toda la intención de buscar la verdad, como los que tienen diferentes puntos de vista al respecto, como yo. Que todos estamos en busca de la verdad que nos muestra la palabra de Dios. Pero en lo personal no compagino mucho con este tipo de doctrina, porque creo eso, que malinterpretan algunos pasajes bíblicos.
Y también creo que llegan a este tipo de interpretaciones porque ellos comienzan a interpretar con un pensamiento preconcebido y como consecuencia ignoran el énfasis constante que la Biblia está haciendo sobre la responsabilidad que el hombre tiene y el llamado que Dios hace a la salvación a todas las personas. Teniendo esto en cuenta, pasemos ahora a nuestro segundo punto. Evidencia bíblica sobre la responsabilidad del hombre y el llamado de Dios al hombre de manera universal. Como hemos estado analizando, enfatiza bastante en la incapacidad que el hombre tiene para acercarse a Dios por su primer punto, que es la depravación total, y también el constante énfasis que ellos hacen sobre la soberanía de Dios, comenzando a introducirse en la interpretación de las Escrituras en la soberanía de Dios. Sin embargo, también la Biblia hace un constante énfasis muy remarcado en la necesidad de escuchar, de creer, de arrepentirse, de confesar y de tomar la decisión de demostrar la fe en el bautismo, que es la ocasión en la cual Dios por gracia otorga la salvación al hombre. Únicamente el hombre recibe la salvación por la gracia, porque él está demostrando su fe en el bautismo. Además, otra cosa que se debe tener en cuenta es que la Biblia no enfatiza en que Dios escoge a unos para salvación y a otros los escoge para condenación, sino que Él llama a todos los hombres de manera universal sin hacer acepción de personas. A todos los está llamando y Él quiere que todos sean salvos. Y para entender mejor esto, es necesario que analicemos estos siguientes pasajes. Primeramente, uno de los pasajes más utilizados por ellos es Efesios 2:8, el cual dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ellos argumentan que la fe solamente se puede obtener como un regalo de Dios, como un don de Dios, y que el hombre no puede hacer nada para recibirla o para rechazarla. Y también algo que debemos de tener en cuenta es que ellos argumentan que el pronombre demostrativo que aparece en este versículo que acabo de leer, el pronombre que es esto, este pronombre demostrativo esto, que en griego es touto, se está refiriendo a la fe. Pero tanto la palabra que está anterior de este pronombre esto, la palabra gracia que aparece en griego como chariti, y la palabra fe que aparece en griego como pisteus, las dos son palabras que aparecen en género femenino. Y el pronombre demostrativo que es esto, que en griego es touto, aparece en género neutro. Por lo tanto, el pronombre demostrativo esto no puede estarse refiriéndose a la fe ni a la gracia, porque sus géneros no coinciden. Unos son femeninos y otros son neutros. Pero entonces, en realidad, ¿a qué se está refiriendo Pablo? Bien, Pablo está refiriéndose a la salvación de manera general. En Efesios 2, del 1 al 10, Pablo viene hablando de la salvación. Y cuando Pablo llega a los versículos del 8, 9 y 10, dice algo interesante que voy a leer. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura
suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pablo aquí está enfatizando en que la salvación en general es un regalo de Dios. Cuando entramos al versículo 9 que dice, no por obras, está haciendo ese contraste entre la salvación, que es el regalo de Dios, que es general la salvación a lo que se está refiriendo, y luego entra al versículo 9 y dice, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, está enfatizando y está diciendo en que la salvación no es por las obras que el hombre pueda llegar a realizar, porque las obras que el hombre llegue a realizar no son las que le hacen merecedor de la salvación. Así que Pablo está diciendo que el don o el regalo es el acto de ser salvo, y no está refiriéndose a como los calvinistas dicen, que se está refiriendo a la fe de manera separada o de manera individual, no, sino que Pablo se está refiriendo en general a toda la salvación, porque ya vimos que los géneros no coinciden, entonces no puede estar refiriéndose a la fe, como muchas veces dicen. También, otra cosa que debemos de tener en cuenta es que la Biblia afirma que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, como dice en 2 de Pedro 3:9, y también 1 de Timoteo 2:4, que dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En este pasaje podemos ver cómo Dios quiere que todos los hombres se arrepientan y se acerquen a Él y que conozcan la verdad. Si los que defienden la postura de la elección incondicional dicen que Dios solamente escoge a algunas personas en base a su soberanía y en base a lo que Él quiere decidir, entonces este pasaje nos genera una pregunta que es obligatoria. ¿Cómo puede Dios decir que quiere la salvación para todos si Él es quien los está eligiendo y quien los está condenando? Es una pregunta obligatoria que debe de surgir. Otro de los pasajes también que respaldan nuestro segundo punto es Efesios 1:4, el cual dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él amado. Este pasaje está mencionando que Dios escogió al hombre en Cristo, y este texto en lo personal considero que es muy mal interpretado, porque no está afirmando que Dios eligió a ciertas personas de manera individual, sino que se refiere a un conjunto de personas de manera grupal, quienes son aquellos que están en Cristo, y se está refiriendo a la iglesia, quienes son aquellos que están en Cristo. Y también por otro lado, Romanos 10, del 9 al 13, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Podemos ver en este pasaje que la salvación está accesible para todo aquel que confiesa el nombre de Jesucristo, para todo aquel que cree en Él como su Señor y Salvador y que cree en su corazón.
Por lo tanto, la elección está ligada a la respuesta del hombre de querer estar realmente en Cristo. Además, cuando la Biblia demuestra que Dios elige a ciertas personas de manera individual, lo hace de manera específica y con una finalidad para realizar tareas concretas. En el Antiguo Testamento, cuando Dios elige a personas, cuando Dios elige a naciones, la hace con una finalidad, apuntando hacia un plan de redención que está en la cruz, para que ese plan que ya ha sido predestinado de manera general, el sacrificio de Cristo, la iglesia, la redención de los santos, de manera general, grupal, pueda llevarse a cabo. Cuando Dios hace el llamado a una persona en el Antiguo Testamento, a un profeta, a un rey o a un sacerdote, lo hace para que realice una tarea específica dentro de este mundo. También en el Nuevo Testamento lo hace de la misma manera, para que realice una tarea. No es que Dios los esté llamando a las personas para ser salvos. No se ve que Dios llama a una persona únicamente para que sea salvo. Así que cuando Dios hace el llamado a personas de manera específica y detallada, lo hace para que realicen una tarea que Él les manda. No es que Dios los manda y los elige o les hace el llamado para que sean salvos, no. Dios hace los llamados para realizar tareas, no para salvación. También vemos otros pasajes donde Dios está llamando a todos para salvación, pero no todos responden. En Mateo 11:28 que dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Podemos ver en este pasaje cómo Dios hace un llamado a las personas sin hacer acepción de personas. Todos aquellos que necesitan de Cristo, que son todos, que es todo el mundo, los llama a Él, pero no todos van a responder a este llamado. También en el Evangelio de Juan 5:40 dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. En este pasaje podemos ver cómo Jesús en cierta manera se está lamentando porque no todos quieren ir a Él para recibir la vida eterna. Otro pasaje también que hace referencia a que Dios está llamando a todos es Apocalipsis 3:20, el cual dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Podemos ver en este pasaje que enfatiza en que Jesús hace una invitación a todo el hombre a recibir la salvación, pero también que no forzará a nadie ni obligará a nadie a estar con él, reflejando en cierta manera que no se trata de un llamado incondicional. También podemos ver en otros pasajes que el llamado que hace Dios a recibir la gracia, a ser salvo, puede ser resistida. Por ejemplo, tenemos Hechos 7:51 que dice: duros de cerviz e incrédulos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Aquí podemos ver cuando es la predicación de Esteban que le está hablando a los judíos, que ellos se resisten a creer el evangelio, que se resisten a ser tocados por el Espíritu Santo, donde hay cierta resistencia al evangelio, que si la salvación, que si la fe es un don de Dios y fuera incondicional, Esteban no estuviera diciendo esto. También otro pasaje que tenemos es Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Aquí podemos ver también cómo el pueblo de Israel, cómo los judíos se resistían a aceptar al Mesías. Ellos se resistieron a aceptar las buenas nuevas de salvación que había venido a predicar. Todo esto que estamos viendo son algunos de los pasajes principales que nos demuestran que el hombre tiene la responsabilidad de creer y de aceptar el evangelio
y que sobre él cae la responsabilidad de creer y no creer. Y también en cómo es que Dios hace un llamado a las personas de manera universal, porque Él quiere que todos procedan a arrepentimiento, porque Jesús murió por los pecados de toda la humanidad y Él tiene gracia para todos. Y podemos ver, en base a lo que he estado exponiendo, que la salvación no es incondicional, sino que Dios hace un llamado a todas las personas y el hombre tiene cierta responsabilidad de creer o no creer el Evangelio, de resistirse o no resistirse a la verdad del Evangelio. Y para concluir, podemos decir que la doctrina de la elección incondicional, según el calvinismo, sostiene que Dios elige algunas personas para salvación y algunas personas para condenación, sin considerar ninguna decisión humana y sin considerar ninguna responsabilidad humana, negando así que el hombre tiene un libre albedrío, como la Biblia lo demuestra, donde él tiene toda la responsabilidad de sus decisiones. Sin embargo, por otro lado, por medio de los análisis que estuvimos haciendo acerca de algunos pasajes, podemos ver que la Biblia enfatiza en la responsabilidad del hombre que tiene y el llamado que Dios hace de manera general, lo cual es los que defienden esta doctrina lo pasan de largo o lo dejan a un lado. Ignoran en cierta manera la responsabilidad que tiene el hombre de responder al mensaje de salvación, dejando a un lado que Dios hace un llamado de manera general a toda la humanidad para que escuchen el Evangelio y que se arrepientan de todo corazón, donde Dios hace un llamado a todas las personas para que sean salvos. Si te ha gustado este video, te invito a que te suscribas, a que le des like, a que active la campanita y comenta aquí abajo qué postura tú tienes al respecto, si estos pasajes te parecen coherentes. Yo sé que los calvinistas utilizan muchos más pasajes, pero también hay muchos más pasajes que respaldan lo que hemos estado viendo. No estoy en contra de los calvinistas ni le estoy atacando y también los considero como hermanos en Cristo, pero siento que sí hay un énfasis muy remarcado en lo que hemos estado viendo el día de hoy. Así que déjame saber acá abajo en los comentarios qué piensas tú al respecto, si habías escuchado hablar de esto, si alguna vez has escuchado otra perspectiva acerca de lo que vimos hoy o algún otro punto. Déjalo saber aquí abajo, pero que este video pueda llegar a ser de bendición para tu vida. Así que también te quiero desear que el Señor te bendiga en cualquier momento que sea que tú estés viendo este video.